Sí, ok. Les recuerdo cuando terminemos esa plática que hay una sesión de pósters de estudiantes justo a la vuelta en el Amushkali, entonces no se vayan corriendo. A ver si aquí. Lo que pasa es que soy yo, generalmente. Yo no sirvo ni con micrófonos ni sin micrófonos. Bueno, bien, sí les voy a hablar un poquito, no sé, alcanza a ver la imagen. El rol. Ahí está. Bueno, sí es parte de mi investigación, mucho de las transformaciones, sobre todo más que investigación es un gusto. Hablar mucho de transformaciones es matemáticas, entender realmente qué es la matemática y qué es lo que le está haciendo a las señales. De tal manera que nosotros podamos realmente explotar todas estas herramientas matemáticas para obtener la información que nosotros queremos. Entonces, con motivo de esta inauguración del laboratorio, me quise dar a la tarea de hacer alguna cosa de investigación sobre bioseñales. Es muy complicado, realmente. Esto de las bioseñales hay que saber muchas cosas de muchos lados. Entonces yo les digo, yo sé la parte matemática, algo de la física, pero aquí habrá médicos que me digan qué demonios son, qué es lo que quieren saber, ¿no? Realmente ha sido muy complicado porque cualquier movimiento como el cerrar de ojos es una señal completamente distinta, pero tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que me he divertido con esta plática. Espero que a ustedes les guste y si no, bueno, pues por lo menos apláudanme de que aprendí algo. Entonces, bueno, como lo decía Matt, empezamos realmente, una de las partes es construir los sensores que sean sensibles, alta calidad, que no te produzcan mucho ruido, porque entonces ya la amolamos, ¿no? Con tanto ruido, ¿cómo vamos a sacar las estructuras que a nosotros nos interesa? Pero una vez que ya cuidamos todo el hardware y que ya vamos a conectar nuestro sistema, bueno, pues la adquisición de esas señales, ¿cómo deben de ser? ¿Y cuál es el proceso que se lleva? Sobre todo este proceso se tiene que pensar en que eventualmente tiene que llegar otra vez al hardware. ¿Por qué? Porque lo queremos en un sistema real, o sea, queremos que todo lo que estemos detectando finalmente sea desplegado y que el médico, las enfermeras o la gente que esté en la interpretación de las señales, pues lo pueda leer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es, primero es la adquisición, hay una digitalización de ella, y tenemos una serie de transformadas. ¿Cuáles transformadas? Depende de qué es lo que queramos. Hay una serie de transformadas que se hacen en señales. Después, ya que está transformada, ahora sí obtenemos los parámetros que nos interesan. Muchas veces los sacamos, hacemos una transformación inversa y eso es lo que vamos a mostrar. Ese es el caminito más o menos de lo que mucha gente que se dedica a procesamiento de señal y de imágenes, eso es lo que hace. Entonces, dividimos las señales hay muchos tipos, pero vamos a ver. Unas son las que son determinísticas y las otras estocásticas. Las determinísticas, pues tenemos las periódicas, como son los senos, ¿no? Los cosenos, funciones que conocemos muy bien y que nos gustaría casi siempre trabajar. Después tenemos las cuasi periódicas, como serían los electrocardiogramas. Siempre sí, solo sí creo que cuando la persona esté sana. Porque una vez que ya está medio enferma o hay algunos eventos ahí, esto ya no es una señal cuasi periódica, sino más bien ya se vuelve no estacionaria y estocástica. Tenemos las otras que son transientes, que solamente aparecen una vez y ya no se vuelven a repetir y posiblemente viene otro evento después. Y tenemos las estacionarias que no dependen del tiempo, o sea, no importa en qué momento lo estemos adquiriendo, siempre van a estar presentes. Y tenemos las no estacionarias. Entonces, ahorita, realmente lo que a mí me interesa o lo que he estado trabajando, no con señales bio, pero en general, son con señales no estacionarias. ¿Y cómo sería la mejor forma de analizarlas? Hay varios métodos, pero uno de los más conocidos, bueno, menciono aquí muy rápidamente cuál sería una señal
estacionaria, ¿no? La suma de cosenos, etcétera, están siempre todo el tiempo, son periódicos, está muy bonita. Y tenemos las no estacionarias, que serían los electrocardiogramas, EEG, MG, etcétera, ¿no? Hay una serie muchísimo más grande. Entonces, ¿cuáles son estas transformadas que son lo más común que nos vamos a encontrar? Uno, la primera, el primer cuadro superior, lo que tenemos es nuestra adquisición en tiempo. No tenemos información de la frecuencia per se, a menos de que vayamos viendo bloque por bloque y digamos, pues como que está oscilando a esta frecuencia, pero quién sabe, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros es las series de tiempo. La primera transformación, que fue desde 1700 y cachito, 1800, fue la transformada de Fourier, que lo que hacemos es hacer una transformación de tu señal en senos y cosenos, en señales muy bonitas, periódicas, suavizadas, demás, ¿no? Y tenemos cierta información muy importante, es más, todos los osciloscopios, bueno, pues tienen su transformada de Fourier incluida ya hay algoritmos súper rápidos, en tiempo real, etcétera. Entonces, ahí no hay ningún problema, pero ¿cuál es el problema aquí? Es de que toda la señal, todo el tiempo, se convierte en un espacio-frecuencia y perdemos, obviamente, la capacidad de ver en qué instante sucedió algún cambio de comportamiento frecuencial. Entonces, ahí es donde empieza a haber serios problemas, sobre todo en 1900, con resolver la ecuación de Schrödinger, y vieron que, pues, ya no todo era como Newton lo había pintado, ¿verdad? Y entonces cambian las cosas y no sabemos en dónde está la pelotita. Entonces, inclusive la primera wavelet fue propuesta en 1900 por Haar, un físico teórico. Entonces, la siguiente transformación ya que se aplique, y es muy común verla en medicina, es la transformada corta de Fourier. ¿Qué es lo que hicieron? Tenemos nuestra señal en tiempo y dice, bueno, pues, si yo lo que quiero ver es el comportamiento frecuencial y ver cómo varía con el tiempo, ¿por qué no parto mi señal en diferentes cachitos? Y a cada cachito, pues le saco la transformada de Fourier, ¿no? Eso está muy bien, pero ¿qué es lo que hace? Bueno, pues entonces tengo un cacho, después puedo mover mi ventana y le sigo aplicando la transformada de Fourier. Ahí, pues lo que tengo son comportamientos en tiempo promedio de la información frecuencial, ¿no? Y eso también ya está muy bien trabajado y hay muchísima información. Claro está que la del despliegue, hay muchísima información redundante, hay muchísimo ruido y no es tan clara como quisiéramos, ¿no? Y después viene la transformada wavelet, que es ya toda la parte teórica de la matemática, fue en los 80, 1980, y lo que hace dice, bueno, si yo quiero analizar estructuras de baja frecuencia, ¿qué hago? Pues utilizo un lente, ¿no? Algo que vea estructuras grandes y lentas, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues entonces voy a hacer un ventaneo, en cierta manera, de algo que gire, que oscile lento, o sea, muy grande mi estructura. ¿Y qué es lo que pasa si entonces digo, bueno, ok, ya vi esas lentas, ahora quiero ver algo más rápido? Bueno, pues entonces acorto mi ventana y veo estructuras que oscilan un poco más rápido, y así nos vamos, y ese es realmente lo que se propone con la transformada wavelet, que genera un escalograma. Entonces, cuando tengo oscilaciones muy lentas por cuestiones de conservación de la energía, lo que hago es que la altura de mis ventanas deben ser pequeñas, porque tienen que ser del misma área que aquellas estructuras que oscilan muy rápido. Entonces, las ventanas que oscilan rápido tienen que tener altura grande y las lentas, pues, muy pequeñas. Y así evitamos meter artefactos matemáticos a nuestra información de la señal, ¿sí? Que es lo mismo que hace la transformada de Fourier, que hay una conservación de la energía. Bueno, pues aquí está la primera transformación de Fourier. Aquí tenemos un electrocardiograma, una capacidad de pulmonar, creo que es, el espirograma, y un electroencefalograma. Cada una tiene ya su contraparte en Fourier, como vemos, solamente es el contenido frecuencial, ahí podemos ver el ancho de banda. Inclusive si conocemos más o menos cuál es la capacidad de cada una de las estructuras que tenemos en cada bloque, podríamos decir, es que a mí no me interesan las señales que están en este ancho de banda. Bueno, hago un filtrado ahí y regreso
Eso es algo interesante, ¿no? Yo puedo ir a la transformación, al mapa Fourier y regresarme sin pérdidas. Entonces, pues sí está muy bien, pero no vemos en qué instante están pasando cada uno de los eventos. Entonces viene la transformada de tiempo corto, y ahí lo único que hace es que yo tengo mi transformada de Fourier y le meto una ventana. A esa ventana lo que voy a hacer es empezarla a correr en mi señal, y para cada corrimiento voy a calcular la transformada de Fourier. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un electroencefalograma, está la sístole y la diástole, ¿no? Ahí tengo mi acordeón para saber qué es eso de sístole y diástole, ¿no? Está bien padre. Y ya sé que dónde puedo calcular la distancia RR, que creo que es bien importante, ¿no? O sea, les digo que yo sí he aprendido, ¿no? Y entonces se aplica la transformada corta de Fourier, y aquí tenemos un espectrograma típico, y entonces aquí vemos dónde están los de baja frecuencia, que son a 100 Hz. Aquí hay un cúmulo importante de energía, es donde está mayor energía, en estos, en los de 100 Hz y a cierto tiempo. Obviamente, ¿qué tiempo? Pues el tiempo dado por allá arriba, ¿sí? La única cosa es que la medida tiempo que tengo aquí es un tiempo promedio. Depende de dos cosas, depende de la ventana W que yo haya utilizado, el ancho de la ventana, y aparte, qué tanto estoy traslapando mi movimiento. Entonces, ahí es donde está un poco complicado decir, bueno, pues es que las estructuras de más, pues como que no me interesan, las puedo limpiar y regresar. Sí se puede hacer, pero pierde uno algo de información en el regreso, y debido a este traslape, ¿no? Otra cosa importante que se ve también son estas estructuras que están, por ejemplo, cerca del punto 5 y que suben hasta 500 Hz y se van repitiendo, ¿no? Pero hay unas más intensas que otras. Si uno saca la distancia entre las más intensas, por ejemplo, de punto 5 a este que es S2, posiblemente coincide con la distancia RR. Entonces, sí uno puede sacar ciertas informaciones, y yo creo que han de sacar mucho porque es lo que más se despliega. También, por ejemplo, en una señal Doppler, lo que uno tiene es un espectrograma, y de ahí se pueden determinar cómo está el flujo sanguíneo, ¿no? Bueno, aquí tengo un ejemplo de electroencefalograma, porque aquí es donde aprendí muchas cosas, en la que les voy a dar ahorita. Parece ser que tengo dos espectrogramas, uno donde pusieron los electrodos aquí en la frente, y otro en la parte que occipital, me dijeron, que es acá atrás, porque digo acá atrás, ¿no? Nada más. Y entonces algo muy interesante es estos que pasa algún evento y vemos estructuras, por ejemplo, entre 20 y 40, que se mantienen a una frecuencia menor de 4 Hz. Después viene algo y sube a más de 5 Hz, etcétera. Y van subiendo estructuras de cierto tiempo, cómo se mantienen a una sola frecuencia. Bueno, según me explicaron, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, tenemos mucha información que llega. Entonces, la actividad cerebral, pues yo creo que está muy dispersa y está viendo por todos lados. Eso yo lo entendí se lo estoy platicando como yo lo entendí coloquialmente, ¿sí? Entonces, en el momento en que uno cierra los ojos, como que ya hay más concentración, ¿no? Una cosa así como ya no hay tanto, ¿cómo se dirá? ¿Tanta qué? Pues no, ruido, no, pues información, y entonces empiezan a ver estructuras que están sincronizadas, ¿no? Y entonces creo que es eso realmente lo que estamos viendo, son esos episodios cuando tenemos los ojos cerrados, según yo entiendo, ¿no? O sino cuando los abres, porque no sé, obviamente, allá arriba, en la parte cuando tengo el electrodo de la frente, dice que es el cerrar de los ojos, ¿no? Y coincide un poquito con este. Entonces, posiblemente ahí es donde vienen esos paquetes. Pero yo lo que les doy, mi interpretación, es que yo veo estructuras que se repiten y que van cambiando de frecuencia. Eso yo creo que es. Un médico me puede decir, no, pues que mire, está pasando esto y lo otro y lo demás, y entonces así ya entendemos todos y ayudamos muchísimo a que todo esto mejore. Bueno, pero entonces a mí realmente lo que me interesa es llegar a wavelets.
onduletas, ondelets, etcétera, ondillas, como dicen los españoles. ¿Por qué me interesa? Aparte de que es una herramienta matemática bellísima, está súper bien estructurada, totalmente clara en su propuesta. Me gusta porque podemos hacer análisis multiresolución. Y no solamente se hace el análisis multiresolución en el tiempo unidimensional, sino podemos hacerlo de 2 dimensiones o 3 dimensiones, dependiendo de qué es lo que queramos. Y podemos hacer otras cosas, o sea, ya que tenemos una transformación hacia el espacio wavelet, uno puede hacer filtrado, puede hacer compresión, puedes hacer varias cosas y sobre todo que puedes regresar a tu dominio original. Si no le hiciste nada a tu señal o imagen, la reconstruyes casi perfectamente. Y si no, pues entonces vas a resaltar lo que se supone tú querías resaltar, siempre y cuando hiciste lo adecuado en el espacio wavelet, ¿no? Entonces, aquí yo tengo en wavelet, ahorita además hablo de 2 clases muy grandes como empezó, y una es la wavelet continua y la otra discreta. La wavelet continua que se define es que tiene su kernel, está definido completamente analíticamente. Entonces, ¿tú qué es lo que puedes hacer con eso? Lo que tú juegas son con compresiones o expansiones de la misma, ¿no? Si tú vas a comprimir, obviamente que vas a analizar estructuras de alta frecuencia, pero por conservación de la energía, o sea, el área bajo la curva tiene que ser 1, tenemos que son muy altas, ¿no? Y después, si tú quieres ver algo lento, pues entonces lo que hacemos es estirarla sin perder su forma realmente, y tenemos una cosa que nos va a servir para hacer análisis de baja frecuencia. Bueno, esto es la parte analítica. ¿Qué es lo que pasa con la continua? Es de que no es una transformación ortogonal per se. Sin embargo, sí podemos hacer ciertos cálculos o la señal la ajustamos a ciertos parámetros para que pueda ser, podamos regresarlo a su espacio original. Y tenemos las discretas. Aquí son splines, realmente no tienen una ecuación que las distinga, son estructuras que se van haciendo como líneas y demás, se van juntando, pero lo que sí son sistemas ortogonales. De aquí, obviamente, nace toda la teoría de wavelet en los 80s con Daubetschis, que en su tesis doctoral, junto con otro grupo de personas como Meyer y Koiflet, arman toda la parte matemática, y ahora sí justifican cómo estas estructuras, que no son para nada conocidas como serían senos y cosenos, pueden ser sistemas ortogonales. Y ahora sí podemos asegurar que podemos ir y regresar como lo hace en la transformada de Fourier. Bueno, pues entonces aquí es lo que tenemos nosotros que para hacer señales de alta frecuencia tenemos esa estructura, ¿no? Algo muy, oscila muy rápido, después más baja, más baja. Y aquí tenemos el escalograma. Ese escalograma se conoce como las cajas de Heisenberg. Y entonces tenemos abajo como rectángulos que son poco altos y muy anchos, ¿no? Y todo va a ir variando dependiendo en cuál es la frecuencia o el intervalo de frecuencias que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, otra cosa muy importante, ¿qué es lo que realmente está haciendo la wavelet? Ahora, si yo tengo una wavelet, una Mexican Hat, como es la que tengamos acá, sí les mostré, a ver, perdón. Aquí, esta es la famosa Mexican Hat, les digo la famosa porque casi en muchos lugares las hacen, y esta es la Daubetschis. Claro, hasta que tenemos, hay muchísimas más kernels ya realmente especificados, y nosotros tendríamos que diseñar también algunos kernels para hacer análisis específico de ciertas estructuras. Entonces, ¿pero qué es lo que realmente está haciendo la wavelet? Habría que ver porque se conoce como banco de filtros. Bueno, ¿qué es lo que hacemos realmente? Cuando tenemos la wavelet continua, al estarla analizando, por ejemplo, con una Mexican Hat que oscila muy rápido, lo que estamos haciendo en la frecuencia, estamos haciendo un paso bandas, pero muy grande como es el negro.
¿sí? Porque como es muy delgado en el tiempo, es muy ancho en la frecuencia. Entonces, lo que hacemos con la continua son filtros pasobanda. Entonces, ¿qué tipo de escala vamos a estar utilizando? Ah, bueno, pues la escala que nos va a dar la información que queremos, ¿no? Esas bandas de estudio, entonces uno elige, dice, no, pues ¿sabes qué? A mí solamente me interesa estudiar de esta escala a esta escala, ¿sí? Y ahí te da la oportunidad de elegir cada una de ellas. Pero ¿saben qué? Es que necesito matemáticas. Perdónenme. Pero no aparece mi ecuación. Ay, aquí estaba. Madre mía. Ahí arriba es lo que es la wavelet. Perdón. Allá arriba es la wavelet. Fíjense. Lo que tengo es la función que la voy a poner, que la voy a hacer representar, porque es una proyección de x de t sobre mi kernel phi, ¿no? Es el producto punto de un kernel que dice, yo te voy a tener un desplazamiento en el tiempo, t menos tau, y voy a dividirlo entre ese que es lo que me va a dar, me va a decir qué tan angosto o qué tan expandido va a estar mi kernel, ¿no? Es por eso. Entonces, lo que yo voy a tener es que para cada escala y cada corrimiento, yo voy a tener una representación. Entonces, ya con eso, ya me entendí yo sola. Y aquí estamos. Entonces, con la continua lo que yo hago es un pasobandas. Y lo que hago con la discreta es que divido mi señal en dos cada vez que yo lo hago. Una parte la voy a hacer paso bajas y la otra paso altas, ¿sí? De la paso bajas voy a volver a hacerlo paso altas y paso bajas. Y así voy a ir descomponiendo mi señal. ¿En dónde? Pues en todo el loop que yo quiera. Es como estar en serio con un loop y empezar a hacer, ahorita con el iPad, ¿no? Que le hacemos así a la ventana y entonces vemos estructuras cada vez más pequeñas o más grandes, como quieran verlo, ¿no? Entonces, esas son las dos formas que trabaja la wavelet. Y esta es una de las cosas. Por ejemplo, en una continua, yo escojo una Mexican Hat, ¿no? Y lo que hago es, a cierto ancho, a cierta escala, yo la recorro por toda la señal, calculo el producto punto, veo qué tan similar es con respecto a mi onduleta, y entonces digo, pues para la escala tal, yo tengo este comportamiento. Después subo la escala y vuelvo a hacer eso iterativamente, cambiando las escalas. Y lo que yo tengo aquí, que es una señal, por ejemplo, que va cambiando en la frecuencia con el tiempo, está concatenada, pues lo que acabo de ver es realmente el comportamiento de frecuencias de cada una de ellas y cuál es el tiempo que le corresponde en cada frecuencia. Aquí tengo otro ejemplo, tengo una descomposición de mi escalograma, tengo un escalograma, y digo, ¿saben qué? Solamente me van a interesar ciertas frecuencias. Aquí no alcanza a verse la última partecita, la parte de acá, pero bueno. Entonces yo digo, bueno, pues solamente me interesa cierta franja, esa la utilizo para reconstruir, y de allá tengo mi original que tiene ruido. Lo que hago es quitarle las altas frecuencias, ¿verdad? Y la reconstruyo y tengo una señal limpia. Y aquí está la discreta. La discreta, como les decía, lo que hacemos es partir nuestra señal con un análisis y pasamos todas aquellas estructuras que son de baja frecuencia y dejamos por otro lado las de alta frecuencia. A las de baja frecuencia se llaman coeficientes de aproximación y a las de alta detalles. ¿Por qué son los detalles? Porque son los que va a oscilar más grande, más rápido, ¿no? Y es donde están, por ejemplo, muchos de los contornos, que va una cosa así, viene un contorno y entonces ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues va a haber una oscilación alta y por lo tanto vamos a tener unos detalles y eso nos sirve mucho en imágenes para detectar los contornos, por ejemplo, ¿no? Ahora, cabe mencionar que, bueno, no, ahorita mejor en esta se las menciono. Aquí está la estructura realmente de qué es lo que hace la wavelet, tal cual. Aquí tenemos nuestra señal S, descomponemos en aproximaciones, o sea, baja frecuencia y alta frecuencia.
Y después otra vez la aproximación la volvemos a descomponer y así nos podemos ir. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nos quede, si quieren, el número de elementos del coeficiente, pero más bien hasta donde nosotros queramos realmente nos interese cuál es la banda de frecuencias que nos está interesando. Todo está relacionado con frecuencias. Ahora hay una cosa que se llama wavelet packets, que también por cada detalle podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, hacerlo nuestra detalle 1 versus bajas frecuencias y altas frecuencias, ¿sí? Y entonces así vamos, y así es como empezamos a hacer codificarlo, ¿no? Que es el filtro 1, filtro 2, filtro 3, que tiene que ver con, por ejemplo, si yo tengo una señal de 1000 Hz, la primera descomposición va a estar entre 500 y 1000, la otra de 250 y 500, 125 y 250. Esa es la información que yo estoy resaltando en cada uno de los niveles, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, una descomposición. Aquí vemos, por ejemplo, todos estos detalles, esta es la primera de detalles, y empiezan a hacer las grandes oscilaciones. La segunda descomposición vemos detalles, pero ya podemos ver algunos que ya no van a estar, poco a poco vamos desapareciendo, hasta en A3, que tenemos una señal muy parecida, ya sin ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todos aquellos detallitos que están alrededor, bueno, son de alta frecuencia y que los podemos eliminar. Otra cosa que me tengo que poner acá, una cosa importante es de que si yo, por ejemplo, quiero reconstruir mi señal, pues yo pongo A más 3 más D3, pues ya está, y lo que tengo es A2. Y después A2 más D2 tengo A1, ¿no? Entonces eso me permite de una forma muy sencilla, mucho más sencilla que la transforma de Fourier, de poder generar mi señal original. Y a su mismo, si yo quiero filtrar, pues puedo cambiar cualquiera de los coeficientes que me están generando en las A's y en los D's, para quitar estructuras que no quiero. Y una vez que ya las quito, otra vez sumo todos mis coeficientes que dejé sin tocar y me queda una señal, se supone, con estructuras importantes, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para hacer una segunda dimensión? Porque es el análisis en 2D. Bueno, pues exactamente es el mismo análisis. Realmente, ¿qué es lo que hago? Primero hago por cada renglón, hago mi transformada unidimensional y después, ya que generé esto, pues ahora cada columna hago mi transformada. Y voy generando cada uno de mis cuadros. Uno es las aproximaciones, que es donde contiene la mayor de mi energía. Tengo los horizontales, los detalles horizontales, los verticales y la diagonal. Los horizontales me permiten resaltar todas las estructuras que sean verticales. Las verticales son las horizontales y la diagonal todo que tenga en diagonal. Como por ejemplo el babún, que es muy conocido. Y entonces, por ejemplo, lo que hice fue comprimir la información. Tengo a babún en la primera descomposición, yo tengo a babún comprimidito, tiene la mayor de sus características. Pero ¿qué tengo en cada una de ellas? Fíjense, no es la misma imagen, no se alcanza a ver muy bien, pero en algunos se ve, por ejemplo, en la superior derecha, yo puedo ver más la nariz, sí, con mucha imaginación, pero se puede ver más la nariz, ¿no? Y en cambio, fíjense, acá abajo se ven muy bien los bigotes que están así medio horizontales. Y ya después en las detalles de detalles, que es esta inferior, lo que vamos a ver muchísimo es la textura que está en el pelo. Entonces, pero si yo sumo todas ellas, otra vez yo llego a babún original, ¿sí? Lo que es muy importante es que aquí yo puedo hacer una serie de filtrados. ¿Y qué es lo que se hace? Una serie de filtrados para resaltar algo, para hacer fusión, por ejemplo, de imágenes, para hacer filtrado, para comprimir información, como está, por ejemplo, el MP3, utiliza wavelet, ¿no? Y el MP3, ¿qué es lo que hace? Tenemos una señal de audio, y lo que hace es quitar todos los coeficientes que son de menor intensidad energética. Los quita y los empaqueta, y entonces son archivos muy pequeños, pero
¿Qué es lo que sucede? De que entonces nuestro oído no está acostumbrado a oscilar, o el tímpano no oscila a baja energía, ¿no? Eso es lo único malo, pero es como utilizan wavelets. Entonces aquí tenemos una que es la del sueño, por ejemplo, y entonces aquí tenemos una, supongo que es cuando apenas está quedando dormido, está tranquilo, y aquí tenemos su escalograma. En la escala del punto 62 al 1.25 tenemos cierto evento, ahí está concentrada la mayor energía que se debe a esa estructura que tenemos arriba, ¿no? Esa que sube y baja. Y sin embargo, cuando existe un episodio, ¿qué es lo que pasa? Que se sube en frecuencia. Y lo podemos localizar, podemos ver su duración y podemos ver también el intervalo en frecuencias en la que se encuentra. Ahora otra, que tengo a uno que está tosiendo, que espero que no tenía tuberculosis, ¿no? Pero bueno, este es un electrocardiograma de una persona tosiendo y otra cuando ya tomó agua. Y lo que vemos aquí en la descomposición, fíjense, estos son los detalles, o sea, son todos los análisis de alta frecuencia de cada una de las escalas. Aquí podemos ver que hasta quitamos algunas estructuras en D3, por ejemplo, que se ven más o menos periódicas, ¿no? Pero lo que sí es interesante, hay muchas cosas que son interesantes, supongo que de aquí, pero en el A7, por ejemplo, es en la tercera cajita de esta columna, vemos una estructura que está oscilando muy lento, es de lo más lento que tenemos en nuestra señal. Y esa, al parecer, coincide con la de la tos. Entonces, si nosotros porque lo tenemos, nosotros podemos trabajar con los coeficientes estos, así como estos, para quitar esos artefactos que no nos interesan, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos trabajar con A7 de tal manera que la desaparecemos, pues está muy padre, porque entonces ya no tengo los efectos de la tos, no completamente, ¿verdad? O sea, pero sí podemos quitar ciertas estructuras. Y aquí tenemos el del cuando está tranquilamente sin toser, entonces vemos que hay muy poca contribución en las altas frecuencias y cómo podemos ir separando, ¿verdad?, cada uno de los componentes de nuestro electrocardiograma. Inclusive la última, los picos esos tan lentos, esos picos tan lentos siempre están coincidiendo con la onda T, ¿no? Entonces nos sirven para medir una serie de cosas que posiblemente con el espectrograma no lo podíamos ver. Por último, en imágenes, la descomposición, por ejemplo, tenemos aquí una imagen de resonancia, y entonces la empezamos a descomponer en sus distintos coeficientes, y como vemos resaltando, en la primera resaltamos, o en la segunda resaltamos mucho lo que son los, ¿cómo se llama? El perímetro, ¿no? Una cosa así, donde ahí están los cambios de intensidad más grande, y podemos ver algunas de las estructuras aquí, que sería más bien relacionado con, pues, con algo de textura, pero sin embargo vemos estas partes que están así, que coinciden con la parte de acá, ¿sí? Entonces, aquí lo que se puede hacer, bueno, yo creo, no sé, porque no sé mucho de esto de las imágenes, cómo generarlas, podríamos elegir ciertos coeficientes, los pudiésemos anular, y a partir de ahí sumar otra vez y resaltar la información que se puede. Aquí está, por ejemplo, el filtrado. Esta también es otra de resonancia, que según me dicen es el estómago, la parte superior del estómago. Y entonces aquí están todos los coeficientes, y lo que hicieron fue, todos aquellos que están dentro de los azules, le dijeron, ¿sabes qué? Te damos cuello, nada más nos quedamos con los que están fuera de ese intervalo, de ese umbral azul, y te hago la reconstrucción, y aparece una reconstrucción de esta imagen, ¿no? Y por último, tengo la de la fusión. Cada una de las, por ejemplo, de las modalidades para obtener imágenes, tienen lo suyo, ¿no? Por ejemplo, aquí
Yo tengo una imagen de CT que es muy buena para detectar el tejido duro, ¿no? Como el hueso. Pero por el otro lado tengo una de resonancia magnética que más bien es buena para el blando por el agua que contiene. Entonces, de estos dos mundos, pues hay que sacar lo mejor. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una descomposición de ambas imágenes, se ve cuáles son los coeficientes que se van a poder cambiar de tal manera que tú insertas información de la otra imagen y después haces reconstrucción. Y entonces al final tenemos una imagen reconstruida en fusión. Que eso ahorita, con los sistemas híbridos, por ejemplo, es lo que se tiene, ¿no? Tienes 2 modalidades o 3 modalidades, ajustas resoluciones y de ahí haces una fusión de imágenes para obtener lo mejor de los mundos que estemos teniendo. Entonces también Wavelet es una de las opciones que se han estado trabajando. Y bueno, pues por último, aquí terminamos, damos las gracias al Laboratorio Nacional, que es parte de la infraestructura que vamos a estar trabajando, que es un espectrómetro y es un sistema de resonancia de imágenes de baja intensidad, pero con ella, bueno, pues podemos hacer varias cosas, no solamente docencia, yo creo que podemos hacer investigación. Una de las aplicaciones que tiene, por ejemplo, el de imágenes, es para obtener información sobre la calidad de los líquidos de contraste, por ejemplo. ¿Qué tan buenos pueden ser los líquidos de contraste que se utilizan obviamente para hacer imagenología, ¿no? Y pues es un espectrograma, ¿no? Espectrometría. Y bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mejor así, porque si no se va a escuchar muy... si yo propongo un... Depende, si tú tienes una estructura conocida que se parezca lo más que se pueda a la estructura, porque es lo que tú vas a sacar con mayor, porque es lo que va a empalmar muy bien tu kernel con la imagen o la señal que tú estés haciendo. Entonces, si tú tienes la forma más o menos de tu estructura, de ahí la puedes hacer. Ahora, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea ortogonal en caso de que la quieres ortogonal, ¿no? Tengo una pregunta rápida sobre los equipos que podríamos fabricar justamente. Hay unos que se utilizan ahora para medir el nivel de sueño, por ejemplo, en anestesia. Y básicamente, si sabemos leer la señal, que sabemos que es muy complicado filtrarla, etcétera, ¿qué necesitamos empezar a hacer a partir de la señal de raw data, de cruda, para poder empezar a analizarla? Como para los estudiantes, justamente, ¿qué tienen que empezar a hacer? De obra barata. Esa es la verdad, o sea, realmente, si tú ya tienes acondicionado, la única cosa es empezar a ver cuáles son las estructuras, qué es lo que nos conviene hacer, porque obviamente en este mundo de procesamiento es un mundo enorme, ¿no? Ahorita yo puse wavelets porque realmente esa es la que me gusta. Pero hay, aparte de esto, o sea, para generar lo que he estado diciendo, hay muchos otros transformaciones que se tienen que hacer de tal manera que adecuamos bien las señales. Entonces, una vez que tengamos señales crudas, podemos ponernos a trabajar, ver cuáles son las estructuras que se quieren obtener primero para poder proponer algo que sea un poquito más automático, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Una pregunta, ¿cuáles son las características básicas que te tienes que fijar en tu señal para saber cuáles son los números de filtros que debes de pasarle para poder obtener una señal, bueno, una imagen óptima, ¿no? O depende de lo que tú estás buscando para resaltar únicamente, o sea, mi pregunta básicamente es, ¿cuáles son las características y cuál es el máximo de filtros que le puedes pasar a una señal? Ajá, sí, exacto. Uno,
Si no sabes nada de tu señal o de tu imagen, bueno, tú puedes llegar a hacer una transformación hasta que llegues al kernel mismo. Por ejemplo, si el kernel tiene 4 elementos, tú a lo máximo que vas a llegar a descomponer es a tener 2 puntos, ¿sí? Pero eso es obviamente hacer demasiado procedimiento. Lo que sí es muy importante es saber cuál es el intervalo de frecuencias en la que a ti te interesa. Tú tienes un ancho de banda que es de tu interés, que eso lo puedes obtener obviamente de la transformada de Fourier tal cual. Si tú sacas la transformada de Fourier, tú ves en dónde está alojada la mayor energía y cuál es el ancho de banda de interés, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues a mí me interesa desde este hasta este. Ok, perfecto. Entonces ya tienes ahí una cota máxima y una cota mínima. ¿Cuál es el problema con wavelet? Es cuál es el kernel adecuado. Ese es uno de los grandes problemas, porque otra vez te tienes que ir a conocer más o menos bien cuál es la estructura que a ti te gustaría resaltar. Porque si tú lo utilizas con cualquiera, puede ser que si tiene, por ejemplo, unas gaussianas, si tú la analizas con una Daubechis, posiblemente no sería lo mejor, te va a salir algo, pero no lo mejor, posiblemente mejor te vas a Gauss, ¿sí? Entonces, si tienes el conocimiento de las estructuras que quieres resaltar, ya lo hiciste. Y si no, pues ahora sí, tienes un banco muy grande, ¿no? En cuanto al costo computacional que se tiene en uso de elementos, ¿qué tan grande es? ¿Es muy costoso? ¿Requiere mucho costo? No es costoso. Realmente porque lo que sucede con las webs, sobre todo las discretas, estás haciendo sumas y restas. Eso es lo que tiene padre, realmente, porque no tienes que hacerlo en el espacio de frecuencias, lo haces en el temporal. Y entonces ahí solamente es multiplicación para sacar el producto punto y después son sumas y restas. Entonces, eso te alivia un poco Y a nivel de ponerlo, implantar, por ejemplo, en un FPGA o un DCP, pues no está tan complicado, ¿no? Agradecemos a la doctora Lucía Medina. Pues damos las gracias otra vez a los expositores. La doctora Luz María se tuvo que ir porque tiene 4 horas de camino todavía para regresar por sus hijos, pero se despide de todas y todos. Entonces, damos por concluida la sesión de hoy en la tarde. Acuérdense que hay pósters de estudiantes del grupo y de grupos colaboradores ahorita mismo en la Moscaí. Hay todavía un poco más de café, creo. No estoy muy seguro, pero hay que checar. Y entonces nos esperamos mañana. Empezamos más temprano a las 9 con toda una sesión de ingeniería de tejidos y con 4 pláticas que terminará el doctor Axel Sánchez. Un receso de café de verdad mañana, mucho café. Y otra sesión de una mezcla de muchas pláticas de tecnología para biotecnología que les va a encantar también, donde van a presentar 2 invitados de Francia, una plática en inglés y otra plática en español de Aline. Si quieren que sea en francés, no hay problema. Entonces les agradecemos mucho su presencia y nos vemos mañana. Frecuencia, pero quién sabe, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros es las series de tiempo. La primera transformación que fue desde 1700 y cachito, 1800, fue la transformada de Fourier, que lo que hacemos es hacer una transformación de tu señal en senos y cosenos, en señales muy bonitas, periódicas, suavizadas, demás, ¿no? Y tenemos cierta información muy importante, es más, todos los osciloscopios, bueno, pues tienen su transformada de Fourier incluida ya hay algoritmos súper rápidos, en tiempo real, etc. Entonces, ahí no hay ningún problema, pero ¿cuál es el problema aquí? Es de que toda la señal, todo el tiempo se convierte en un espacio-frecuencia y perdemos, obviamente, la capacidad de ver en qué instante sucedió algún cambio de comportamiento frecuencial.
Entonces, ahí es donde empieza a haber serios problemas, sobre todo en 1900, con resolver la ecuación de Schrödinger, y vieron que pues ya no todo era como Newton lo había pintado, ¿verdad? Y entonces cambian las cosas y no sabemos en dónde está la pelotita. Entonces, inclusive la primera wavelet fue propuesta en 1900 por Haar, un físico teórico. Entonces, la siguiente transformación ya que se aplique y es muy común verla en... Sí, okay. Les recuerdo cuando terminemos esa plática que hay una sesión de pósters de estudiantes justo a la vuelta en el Amushkali, entonces no se vayan corriendo. A ver si aquí, lo que pasa es que soy yo, generalmente. Yo no sirvo ni con micrófonos ni sin micrófonos. Bueno, sí les voy a hablar un poquito, no sé, alcanza a ver la imagen. El rol. Ahí está. Bueno, sí es parte de mi investigación, mucho de las transformaciones, sobre todo más que investigación es un gusto. Hablar mucho de transformaciones es matemáticas, entender realmente qué es la matemática y qué es lo que le está haciendo a las señales. De tal manera que nosotros podamos realmente explotar todas estas herramientas matemáticas para obtener la información que nosotros queremos. Entonces, con motivo de esta inauguración del laboratorio, me quise dar a la tarea de hacer, estemos detectando, finalmente se ha desplegado y que el médico, las enfermeras o la gente que esté en la interpretación de las señales, pues lo pueda leer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es, primero la adquisición, hay una digitalización de ella, y tenemos una serie de transformadas. ¿Cuáles transformadas? Depende de qué es lo que queramos. Hay una serie de transformadas que se hacen en señales. Después, ya que está transformada, ahora sí obtenemos los parámetros que nos interesen. Muchas veces los sacamos, hacemos una transformación inversa y eso es lo que vamos a mostrar. Ese es el caminito más o menos de lo que mucha gente que se dedica a procesamiento de señal y de imágenes, eso es lo que hace. Entonces, dividimos las señales en... Hay muchos tipos, pero vamos a ver. Dos, unas son las que son determinísticas y las otras estocásticas. Las determinísticas, pues tenemos las periódicas, como son los senos, ¿no? Los cosenos, funciones que conocemos muy bien y que nos gustaría casi siempre trabajar. Después tenemos las cuasi periódicas, como serían los electrocardiogramas. Siempre sí, solo sí creo que cuando la persona esté sana. Porque una vez que ya está medio enferma o hay algunos eventos ahí, esto ya no es una señal cuasi periódica, sino más bien ya se vuelve no estacionaria y estocástica. Tenemos las otras que son transientes, que solamente aparecen una vez y ya no se vuelven a repetir y posiblemente viene otro evento después. Y tenemos las estacionarias que no dependen del tiempo, o sea, no importa en qué momento lo estemos adquiriendo, siempre van a estar presentes. Y tenemos las no estacionarias. Entonces, ahorita, realmente lo que a mí me interesa o lo que he estado trabajando, no con señales bio, pero en general, son con señales no estacionarias. ¿Y cómo sería la mejor forma de analizarlas? Hay varios métodos, pero uno de los más conocidos, bueno, menciono aquí muy rápidamente cuál sería una señal estacionaria, ¿no? La suma de cosenos, etcétera, están siempre todo el tiempo, son periódicos, está muy bonita. Y tenemos las no estacionarias, que serían los electrocardiogramas, EEG, MG, etcétera, ¿no? Hay una serie muchísimo más grande. Entonces, ¿cuáles son estas transformadas que son lo más común que nos vamos a encontrar? Uno, el primer cuadro superior, lo que tenemos es nuestra adquisición en tiempo. No tenemos información de la frecuencia per se, a menos de que vayamos viendo bloque por bloque y digamos, pues como que está oscilando alguna cosa de investigación sobre bioseñales. Es muy complicado, realmente. Esto de las bioseñales hay que saber muchas cosas de muchos lados. Entonces yo les digo, yo sé la parte matemática, algo de la física, pero aquí habrá médicos que me digan qué demonios son
qué es lo que quieren saber, ¿no? Realmente ha sido muy complicado porque cualquier movimiento como el cerrar de ojos es una señal completamente distinta, pero tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que me he divertido con esta plática. Espero que a ustedes les guste y si no, bueno, pues por lo menos apláudanme de que aprendí algo. Entonces, bueno, como lo decía Matt, empezamos realmente, una de las partes es construir los sensores que sean sensibles, alta calidad, que no te produzcan mucho ruido, porque entonces ya la amolamos, ¿no? Con tanto ruido, ¿cómo vamos a sacar las estructuras que a nosotros nos interesa? Pero una vez que ya cuidamos todo el hardware y que ya vamos a conectar nuestro sistema, bueno, pues la adquisición de esas señales, ¿cómo deben de ser? ¿Y cuál es el proceso que se lleva? Sobre todo este proceso se tiene que pensar en que eventualmente tiene que llegar otra vez al hardware. ¿Por qué? Porque lo queremos en un sistema real, o sea, queremos que todo lo que